Ok, vamos a revisar el ejercicio 11, que es RESTful Routes. Aquí la diferencia es con RESTful principalmente es que podemos utilizar la misma ruta para poder hacer o para poder utilizar diferentes métodos. O sea, podemos usar la misma ruta raíz para hacer un get o hacer un post. Vamos a ver qué documentos trae. Entonces tenemos una carpeta config en donde viene el process.env. Bueno, requiere la librería Sequelize, requiere .env y recordemos que .env es el archivo para poder de alguna forma ocultar nuestro user, nuestra dbName y nuestro password. Entonces aquí se crea una variable con Sequelize, new Sequelize y se pone el process.env, dbName, dbuser y dbpasswords como si le estuviera diciendo utiliza process.env del archivo .env, el name, el user y el password. ¿En dónde? En el localhost con el dialecto MySQL y el puerto 3306, que es el puerto que está utilizando mi base de datos. Y esto exportalo como módulo, o sea, el módulo. Tenemos la DB, en este caso vamos a utilizar la base de datos UserDB. Recordemos que le tenemos que dar una base ya creada. Vamos a crearla en My Workbench, vamos a ejecutarlo. Drop Database, yo ya tengo una que existe, que de ejercicios anteriores, pero vamos a ejecutarlo para que la elimine y cree una completamente nueva. Entonces, si yo actualizo, ya me creo una nueva vacía. Después tenemos el archivo models. Recordemos que el modelo de datos es darle la instrucción a Sequelize de qué tipo de dato es el que se va a utilizar en las tablas de MySQL. Entonces tenemos, bueno, se requiere Sequelize, la librería Sequelize, en donde le declaramos como constante el modelo y los tipos de datos. Requerimos el archivo de la carpeta config connections para poder hacer la conexión con la base de datos. Class user extend model. Aquí es como se declara el modelo, en donde el modelo, por así decirlo, se llama usuario o user. Init inicializa user. Dice initialize a model representing a table in database. Después dice, vamos a tener el ID, que en este caso va a ser un entero, va a ser un primary key. Aquí no va a permitir que sean datos nulos y se va a autoincrementar. Eso es lo que quiere decir. El username va a ser un string, el tipo de dato, el email va a ser un string y el password va a ser un string. Eso quiere decir que es texto. Tenemos Sequelize, timestamp false, free stable name, true, underscore true y model name. Y esto exportalo como un módulo. Tenemos Node Modules, este es cuando se instalan las dependencias. Tenemos la carpeta Routes. Para la API tenemos a index.js. En index.js aquí tenemos la ruta usuarios para poder crear los usuarios. Y aquí en User Routes, aquí es donde está el detalle para hacerlo RESTful o que en la misma ruta podamos tener dos métodos diferentes. Entonces aquí eh, se requiere Express, la librería Express para poder crear las rutas. Se requiere de la carpeta models, el modelo de datos usuario. Y aquí dice, this route uses async await with.catch for errors and no HTTP status codes. Entonces tenemos router get, la ruta raíz, async, request response, cons user data, await, user find all. Entonces le está diciendo con la constante user data, espera a que tengas todos los datos de la tabla y y cacha si hay algún, si en caso de ser error, cáchalo, ¿no? Y dar la respuesta en formato JSON si es de algún error o si encontraste datos de usuarios en la base o en la tabla. Y ahora dice, this route uses async await with try catch for errors along with HTTP status codes. Entonces aquí es la misma ruta raíz, pero con el método post. Utiliza async y utiliza try para
crear un usuario nuevo. Entonces utiliza la variable cons user data, espera a que se cree el usuario y recibe como parámetro lo que esté en el cuerpo del post. Entonces aquí responde con el status 200 si el request fue exitoso. O el status 200 significa que el request fue exitoso. Y cacha un error y responde con el status 400, que significa que el servidor no pudo entender la solicitud, y esto exportalo como módulo. Después tenemos el index.js para la ruta de la API, igual también se exporta como módulo. Nuestro archivo .m para conectarnos a la base de datos. Tenemos un git ignore, el package lock.json que se crea cuando se instalan las dependencias, que tenemos .m, Express, MySQL 2 y SQLite como dependencias. Y tenemos a server.js, en donde requerimos Express, requerimos el archivo routes de las rutas, requerimos la conexión para la configuración de la base de datos. Para la conexión con SQLite se declara, se inicializa Express con el puerto 3001, se utilizan los middlewares y se utiliza el archivo rutas, o se activan las rutas turn on routes y turn on connection with DB and server. Este es para que me mande el mensaje una vez que se conectó a la base de datos. Vamos a ejecutarlo. Entonces aquí voy a abrir la terminal. Voy a reinstalar dependencias solo para asegurarnos que todo esté bien. Entonces aquí es npm i para instalar todas las dependencias. Y posteriormente npm run start. Vamos a esperar un poco. Ok, ya terminó. Voy a correr npm run start. Entonces está llamando al archivo server.js, que es el que inicializa el servidor web, y después se conecta a la base de datos. Una vez que esté conectado a la base de datos, va a responder con now listening, que quiere decir que se conectó exitosamente tanto al servidor web como con la base de datos. Recordemos que el servidor web nos ayuda a crear las rutas. Entonces ya dice executing, select table name for information schema. Aquí selecciona digamos como la tabla, para crear la tabla, y este es el modelo de datos. El ID, username, email, password. Primary key es el ID. Executing the file, show index from user, now listening. Entonces ahorita ya está funcionando. Vamos a utilizar Thunder Client para hacer una llamada utilizando el método get y otra utilizando el método post. Recordemos que get es para traernos todos los usuarios que tenga la tabla en la base de datos, y el método post para crear registros en la base de datos. Entonces aquí le voy a dar new request. Entonces aquí voy a dar en la ruta. Recordemos que está en la ruta raíz. Entonces localhost en el puerto 3001 con la ruta raíz, que es API diagonal users. ¿Por qué? Recordemos que en el archivo routes tenemos API users, que es la última parte, y después, es primero API y después diagonal users, y esa es nuestra ruta raíz, en donde vamos a poder hacer un get y un post. Entonces hasta aquí users. Si yo hago un get, no me va a traer nada, me va a traer un archivo porque la tabla está en ceros, está nueva, o sea, no tiene ningún registro. Recordemos que la acabamos de crear. Entonces, aquí ya me creó el modelo de datos de usuario con estas columnas index, frame key, en las columnas, perdón,
el ID, username, email y password. Si yo hago una extracción de esta base de datos, está vacía. No hemos creado ningún registro. Para eso utilizamos el método post. Entonces, con el método post, recordemos que yo le tengo que poner en el cuerpo, le tengo que poner el modelo de datos, que es un ID. Recordemos que si revisamos el modelo de datos, el ID es autoincremental, entonces no necesito ponerlo. El username, email y password los va a tomar como strings y eso sí los puedo proveer. Entonces, si yo le doy username, dos puntos, yo le voy a poner, en este caso, Diego Jiménez. Username, únicamente con el username me debería de crear un usuario. Y me creo un usuario con el ID 1, con el username Diego Jiménez. Los otros campos los va a dejar vacíos porque no le estoy proveyendo nada. Si yo aquí actualizo y hago una extracción, ya debería de tener un registro con Diego Jiménez. Y aquí está, el ID 1, Diego Jiménez, email null, password null. Porque no le proveí esos datos. Si yo le pongo ahora username, voy a poner ahora Jiménez Diego 77. Le voy a poner un email. Aquí recordemos siempre la sintaxis. Para el cuerpo siempre es el campo entre comillas y el contenido de dentro del campo igual entre comillas, siempre que sea texto. Si es número no necesita comillas. El email es Jiménez Diego 77 @gmail.com y el password le voy a poner, este es mi password 1, 2, 3, 4, 5. Aquí creo que tengo que poner comas, por eso es que me está marcando aquí un error. Está esperando una coma. Igual en la segunda, y la última pues no necesita. Si yo hago un post, un send, me da el ID 2 y está creado el usuario. Si yo reviso la base, actualizo, ya debo de tener un segundo registro. Entonces aquí voy a hacer una extracción de la tabla usuario o user y ya tengo un segundo con su password. Ahora si yo hago otra, aquí le voy a poner el usuario el manchas, que es el nombre de mi perrito. Le voy a poner el manchas@gmail.com y el password es si yo hago un send me da el ID 3 y entonces ahorita ya está creando los usuarios. Aquí actualizo, extraigo y me da el tercer usuario. Voy a crear un último. Poner la Ramona, que es el nombre de mi perrita. Y le voy a quitar el password, perdón, el email, nada más voy a dejar el campo password. Aquí le voy a cambiar el password, le voy a poner la pelota. Y me están faltando aquí las comillas. Entonces hago send. Aquí me mandó un error. Vamos a ver qué dice. Aquí me lo mandó porque le quité las comillas. Entonces creo que no lo recibe bien. Quité las comillas por error. A ver, voy a volver a hacer envío. Sí, era por las comillas. Entonces aquí. Y el password, perdón, el email me lo debería poner vacío o nulo. Estoy actualizando, volviendo a extraer. Y sí, me lo dejó como nulo. Ahora, ya tengo 4 usuarios o 4 registros. Si yo vuelvo a hacer en la misma ruta un get, aquí, bueno, aquí no recibe cuerpo. No necesita el cuerpo, de hecho lo puedo eliminar completo. Si yo hago un get me debe traer los 4 registros. Y ya. Entonces ahorita sí está funcionando. Entonces el propósito de este ejercicio es entender que con RESTful
puedo yo utilizar la misma ruta para tener diferentes métodos. Hasta ahí el ejercicio.